Bien, hermanos, seguimos nuestro estudio, nuestra serie de Romanos. Estamos en el capítulo 12 y el versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Ese será nuestro texto de estudio el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Yo creo que hasta no lo podemos memorizar, ¿no es cierto? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el amor verdadero. El amor verdadero. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo ha colocado el fundamento doctrinal de la vida cristiana justificada, santificada y dedicada. Y en el resto de la epístola, él se enfoca en las maneras específicas de cómo los creyentes deben vivir sus vidas en obediencia a la palabra de Dios y para la gloria de su nombre, ¿no? Recuerden que, ¿cuál es el fin principal del hombre, no? Hace 8 días mencionábamos en la escuela dominical, el fin principal del hombre es glorificar a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo glorificamos? Bueno, rindiendo vidas de servicio, de obediencia y de adoración al Señor. De esas 3 maneras puntuales, específicas. Rindiendo nuestras vidas en servicio, obediencia y adoración al Señor. El llamado a la vida práctica de santidad es el punto culminante de esta epístola. Así que se puede decir que estamos prácticamente ya en la cima de la epístola. ¿A dónde quería llegar el apóstol con todo lo que ha venido diciendo, ¿no? Hasta ahora. Y en Romanos 12, versículos desde el 9 hasta el 21, Pablo presenta una lista comprensiva, aunque no exhaustiva, de las características básicas de la vida cristiana sobrenatural. En esencia, está dando la misma amonestación que había dado alrededor de unos años atrás a la iglesia de Corinto. En 2 Corintios capítulo 7, verso 1 leemos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Bueno, las mismas que Pablo mencionaba también aquí en Corintios, ¿no? Todas las misericordias del Señor. Puesto que tenemos tan grandísimas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es a causa de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo aquello con lo cual nos ha equipado que debemos responder a Él con una vida fiel, obediente y llena de poder en el Espíritu Santo. Ahorita mientras cantábamos ese himno de noble sostén, uno pudiera preguntarse, ¿y cómo es que nosotros estamos capacitados, ¿no?, para vivir esa vida agradable al Señor? Como dice el mismo canto, ¿estás dispuesto a ir hasta la misma muerte? ¿Cómo es eso? Bueno, el mismo canto nos responde, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor nos capacita. El Espíritu del Señor nos capacita. Y nosotros, hermanos, somos hechura suya, explicó Pablo a la iglesia de Efesios, en Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que sí, estamos llamados a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y al final de cuentas eso se traduce pues en andar en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, mis hermanos, está diseñada para producir en nosotros un patrón inconfundible de vida piadosa y justa. No en vano, por eso se llama a los creyentes como justos, como santos, ¿verdad? Y no es porque seamos perfectos en justicia o en santidad, porque perfecto solo hay uno, Cristo. Pero
porque ahora nosotros estamos en Cristo y hemos recibido la nueva vida de Cristo, entonces estamos capacitados para vivir en esa vida de justicia y de santidad. Es cierto que vamos a dar algo de fruto, pero el Señor quiere que llevemos mucho fruto, como dice en Juan 15:8. No solo que llevemos algo. Bueno, pues yo creo que haciendo esto es suficiente. No, el Señor no quiere algo. El Señor quiere que llevemos mucho fruto. Todas esas características serán los deseos de la nueva criatura que están en el interior de todo hijo de Dios. Y Pablo urge a los creyentes para que sometan la carne a esos anhelos internos de santidad y a hacer manifiestas esas virtudes como un patrón regular de vida. Ahora bien, estas cualidades no son ajenas a nuestra naturaleza, sino que las deseamos. Como vamos a ver en un momento, Pablo deseaba hacer el bien, ¿no es cierto? En su interior ese era el deseo que él tenía, hacer el bien. Aunque ya sabemos que tenía una lucha interna. Pero ese es el deseo de todo nacido de nuevo. De modo que a medida que nuestra voluntad se somete a la palabra de Dios y al Espíritu, esas cualidades espirituales se convierten en una realidad concreta, en algo más específico. Ahora, este texto en el que estamos, Romanos 12, la sección va del versículo 9 hasta el 21, como les dije. En esta sección, Pablo da 25 exhortaciones distintas, por lo menos, pero con una estrecha relación entre ellas. Entonces, y aquí quiero advertir algo, porque hay muchos que pudieran venir a este texto y leer todas estas exhortaciones como una lista de reglas que el creyente debe cumplir. Esa es una manera de tomar ese texto, pero esa es una manera hipócrita y farisaica de tomar el texto. Porque Pablo no pone allí estas exhortaciones simplemente para que las tengamos como un manual que nosotros todos los días tenemos que estar mirando allí para hacerlas. Claro, están ahí para recordarnos lo que somos y lo que hemos llamado a ser en Cristo. Pero, ¿cuál es la relación intrínseca, estrecha entre todas estas exhortaciones? Esa relación que conecta todas estas exhortaciones se llama el amor verdadero. El amor verdadero. Toda esta sección de este capítulo, que va desde el verso 9 hasta el verso 21, tiene que ver con el amor verdadero. Y de eso es que vamos a estar hablando, Dios mediante, hoy y quizás por unos 2 domingos más, si el Señor lo permite. Cualquier creyente que evalúa con sinceridad, su vida según estos estándares, yo sé que no puede evitar la convicción personal de lo lejos que está por cumplir a perfección los deseos de santidad y amor del hombre interior. Sí, cuando a medida que vayamos avanzando nos vamos a ver confrontados, pero eso está bien, porque también ese es uno de los propósitos. Pero por otra parte, sin embargo, el creyente que está andando en el Espíritu verá al Espíritu obrar para que esos preceptos sean cada día más una realidad en su vida, ¿sí? Así que el verdadero creyente que lo es, cuando se acerca a esta sección de la epístola, por un lado ve su falta, ¿no? Para poder, de alguna manera, digamos, cumplir esas expectativas tan elevadas. Y claro que esa es la perspectiva en la que debemos vernos. Pero por otro lado, descansa en Cristo y en el poder del Espíritu, que sabe que es el que lo capacita para poder vivir en este amor verdadero. Ahora, estas exhortaciones específicas sobre el amor, se agrupan bajo 4 categorías o fases generales que forman un círculo cada vez mayor, por así decirlo, expandiéndose, empezando desde lo más personal hasta áreas más amplias como las sociales. Entonces, esas categorías son, en primer lugar, una definición y exhortación del amor verdadero, que vemos en el versículo 9.
Luego vamos a hablar del amor hacia los hermanos en los versículos 10 hasta el 13. Después veremos el amor hacia otras personas en general, versículos 14 al 16. Y finalmente hablaremos del amor hacia los enemigos personales, versículos 17 hasta el 21. Pero como les decía, hoy con la ayuda de Dios y por causa del tiempo solamente veremos el primer punto. ¿En qué consiste el amor verdadero? ¿En qué consiste el amor verdadero? Entonces, en primer lugar, demos una definición, no demos, más bien miremos a las Escrituras. ¿Cuál es la definición que nos da del amor verdadero? En el versículo 9, parte A, dice: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Entonces, mirando esta frase como una definición de amor, quizás no parece tan clara, ¿no es cierto? Pero ahorita vamos a ver cómo en realidad esta frase resume lo que es el amor verdadero. La virtud más grande, hermanos y amigos, la virtud más grande de la vida cristiana es el amor. El uso de ágape o amor era raro en la literatura griega pagana, sin duda alguna debido al concepto que representa la palabra ágape. Bueno, una devoción sin egoísmo, donde la persona que ama se da a sí misma por voluntad propia. Eso significa ágape, amor. Esta clase de amor era tan poco común en esa cultura que aún se ridiculizaba y menospreciaba como un indicio de debilidad. Es decir, cuando los griegos, los filósofos y bueno, posteriormente los romanos, ¿no?, escuchaban a los cristianos hablar del ágape, o sea, del amor verdadero, ellos los consideraban como personas muy débiles, porque como digo, el significado o la definición misma de ágape significa una devoción sin egoísmo, donde la persona que ama se da a sí misma por voluntad propia. Eso lo veían como un signo de debilidad. Por otro lado, el Nuevo Testamento es proclamado como en el Nuevo Testamento el amor es proclamado como la virtud suprema, la virtud que encierra a todas las demás. Sí. El amor, mis hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento se ve como la virtud más excelente. Bueno, lo acabamos de leer en 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Que encierra a todas las demás. Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son tres virtudes de un creyente verdadero. Dice, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. El amor. El amor ágape se centra en las necesidades y el bienestar de la persona amada y está dispuesto a pagar cualquier precio personal que sea necesario pagar para satisfacer esas necesidades y garantizar ese bienestar. Ahora, cuando nosotros hablamos de este amor ágape, mis hermanos, ese amor que está dispuesto a darlo todo, aun su propia vida, de una manera voluntaria, con tal de satisfacer las necesidades y el bienestar de la persona amada. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Cuál creen que es el mejor de los ejemplos? Sin lugar a dudas, la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo, es lo que quiere decir el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, siendo Él glorioso por sí mismo, compartiendo la misma gloria del Padre por los siglos de los siglos, estuvo dispuesto a bajarse de ese trono de gloria y de majestad, venir a un mundo caído, contaminado y echado a perder por el pecado, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál fue la motivación real de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Acaso Él esperaba recibir algo a cambio de parte nuestra? ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle al Señor Jesucristo? ¿No es cierto? Pero Él lo hizo por amor ágape. Ese es el amor verdadero. El amor que está dispuesto a dejarlo todo, absolutamente, con tal de satisfacer y cubrir las necesidades y el bienestar de la persona amada. Dios mismo es amor, y el que permanece en amor, mire como dice Juan, 1 Juan 4:16, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí, si se dan cuenta, prácticamente Dios y amor son términos intercambiables. ¿Lo ven? El que permanece en amor, ¿permanece en quién? En Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Jesús declaró sin lugar a equívocos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los mandamientos más grandes, ¿cuáles son? ¿Recuerdan al Señor en Mateo 22, 37 al 39? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Volvemos al punto. ¿Se dan cuenta que el amor es la suma de todas las virtudes? En eso resumió el Señor Jesucristo toda la ley, en el amor. Y Pablo más adelante va a decir, pues, que en eso se cumple la ley, en el amor. Y Pablo también, cuando habla, por ejemplo, del fruto del Espíritu en Efesios 5, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la virtud que encabeza todo el fruto del Espíritu? El amor. O sea, y cuando Pedro también, ¿recuerdan? En su segunda carta, cuando él habla de una serie de virtudes, ¿no es cierto? Toda esa suma de virtudes, ¿en qué termina? En el amor. O sea, estamos hablando, mis hermanos, de la virtud más excelente que puede haber, el amor. Pero no estamos hablando de cualquier amor, como estamos viendo, estamos desarrollando la idea. No estamos hablando de cualquier clase de amor, no estamos hablando de un amor sentimental, por ejemplo. No estoy diciendo que está mal sentir afectos por la otra persona, por supuesto que no, eso está incluido también, pero estamos hablando de algo mucho más excelente que eso. De hecho, el Señor Jesucristo, inmediatamente después de que resume la ley en el amor, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ¿quieres un resumen muy breve del Antiguo Testamento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen. En eso se resume. Y de esos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo hizo eco de esa misma verdad en la amonestación que hace más adelante a los romanos, cuando dice: no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Llama la atención, luego vamos a abundar un poco más en este versículo, por supuesto, pero llama la atención que dice: mire, no deban nada entre ustedes, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es más importante para un cristiano que cualquier don espiritual. ¿Recuerdan? Otra vez, 1 Corintios 13. Dice que si hablase en lenguas humanas y angélicas. O sea, son dones extraordinarios, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? ¿Y no tengo amor? Y si tuviese el don de profecía, ¿no es cierto? Y el don de discernimiento, y de tal manera que entendiese todos los misterios. ¡Wow! Algo espectacular. Pero no tienes amor, ¿qué dice? De nada sirve. Así que esto es más excelente que cualquier don que pudiéramos hablar.
Y volviendo a 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Por esa razón también, ya lo dije, no os sorprende que el primer componente del fruto sea el amor y que sea por nuestro amor hacia los hermanos en la fe que todos conocerán que somos discípulos de Jesús. En Juan 13:35 el Señor dijo, mire, ¿cómo va a saber el mundo afuera que ustedes son discípulos míos? Oh, muy sencillo, por el amor entre ustedes. Así que, dicho sea de paso, esta es una manera muy genuina y quizás no tan directa, pero muy genuina de predicar el evangelio, ¿no es cierto? Cuando los demás nos miran, ¿qué ven en nosotros? Esa es una buena pregunta para autoexaminarnos, ¿no les parece? Porque de esta manera conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman entre ustedes. Pablo oró por los creyentes tesalonicenses con estas palabras: y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor unos para con otros y para con todos. Dicho sea de paso, aquí el amor está diciendo, Pablo está diciendo, mire, el amor unos para con otros, está hablando entre creyentes, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que agrega, ¿para con quiénes? Para con todos. Claro, otra vez, luego vamos a ver, porque Pablo en Romanos 12 lo desarrolla, vamos a ver el amor a los creyentes y el amor para con nosotros. Vamos a ver cómo se lleva a cabo eso. En medio de todo el sufrimiento que padeció, Pablo mismo dijo lo siguiente en 2 Corintios 6, 4-6, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Y cómo Pablo pudo soportar todo eso? Dice más adelante, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En el Espíritu Santo y en amor sincero. ¿Ven? No estamos solos. El Señor nos capacita. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu, que es el amor verdadero. Es ese mismo amor sincero, mis hermanos, entre unos y otros, que Pedro también amonestó a los creyentes para que exhibieran sus vidas. En 1 de Pedro 1:22 leemos lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. Otra vez, tenemos la ayuda, al Consolador, tenemos al Espíritu. Pero ¿qué más dice? Para el amor fraternal no fingido. Usa exactamente la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12:9, el texto que estamos estudiando. El amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Y Pedro nos alienta a que nosotros purifiquemos nuestras almas mediante la obediencia por el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. Que eso significa, en otras palabras, sin hipocresía, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en un momento. Más adelante, en la misma carta, el apóstol Pedro repite este mandato: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Wow. No sé si lo habían visto, pero fíjense, el amor como la virtud más excelente es santificador. Es santificador. El amor cubrirá multitud de pecados. Algo que no hace ningún otro intento, ningún otro esfuerzo del hombre. El amor genuino, mis hermanos, es una parte tan integral de la vida sobrenatural que Juan declara en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos, escuchen, nosotros sabemos, estamos convencidos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte.
O sea, mis hermanos, yo creo que la abundancia de textos es más que clara, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor manifestación? ¿Cuál es la mejor prueba de que verdaderamente soy creyente? El amor verdadero. En otras palabras, una persona que no muestre evidencia alguna de amor ágape carece de todo argumento que tiene a Cristo o la vida eterna. Si usted no tiene amor por los hermanos, bueno, amor por el Señor, por sobre todas las cosas, y amor por los hermanos, usted no tiene derecho a llamarse creyente o hijo de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer, lo dice la Escritura. Tan claro y llano como puede sonar. Alguien ha dicho, estamos hablando del amor sin fingimiento, ¿no es cierto? Como les decía, el amor no fingido significa sin hipocresía. Por eso este versículo resume lo que es el amor verdadero. Porque cuando tú amas, o tú amas de verdad, sin fingimiento, o entonces tu amor es una hipocresía. Tu amor es egoísta. No hay más. O es amor verdadero o es amor egoísta e hipócrita. No hay más clases de amor. Alguien ha dicho, la hipocresía es el culto que el vicio le rinde a la virtud. Ajá, a ver, explíqueme por favor. Es decir, el hipócrita sabe que está mal y para acallar su conciencia o para quedar bien con los otros y salir del paso, se camufla con la virtud. ¿Se entiende? El hipócrita sabe que está mal, pero para no tener cargo de conciencia o para quedar bien con el prójimo, entonces se camufla de una virtud. A diferencia de esta hipocresía, el amor del que Pablo, Pedro y Juan hablan es un amor genuino, el amor sincero y ferviente que es libre por completo de toda hipocresía y fingimiento, ya que no está manchado por el egocentrismo. Eso es amor verdadero. Es un amor que no está manchado por egocentrismo, que no tiene motivaciones extras. Hay personas que aman por el simple hecho de que la otra persona lo ama, o dan una manifestación de amor porque esperan recibir algo a cambio de esa persona. ¿Qué es eso? Pues es egoísmo. Ya no es amor. Ya no es amor verdadero. El verdadero amor, como dice aquí, es libre por completo de toda hipocresía y fingimiento, ya que no está manchado por el egocentrismo. El amor cristiano, mis hermanos, es puro. ¿Saben qué significa puro? Significa sin mezcla, sin mancha, sin contaminación, como el agua pura, que todavía no le has echado ningún saborizante, no le has mezclado con absolutamente nada, es 100% pura. Bueno, de eso se trata el amor del que estamos hablando, es algo que no tiene mezcla, que no tiene contaminación alguna. El fingimiento es la antítesis del amor ágape y es del todo incompatible con todas sus manifestaciones. ¿Sí? Si alguien está amando, o más bien, si alguien está fingiendo amar, entonces su amor no es puro, así de sencillo, ¿no es cierto? El fingimiento, mis hermanos, es superado en maldad únicamente por la incredulidad. Pero no por eso es mejor que la incredulidad. Porque al final de cuentas, si una persona permanece en hipocresía y fingiendo, pues va a terminar peor que los incrédulos. ¿Se dan cuenta? Así que el fingimiento, la hipocresía es una maldad tan grande que puede llevarte a la misma condenación.
Sí. Por eso el Señor siempre estuvo atacando la hipocresía de los judíos en sus días. El hipócrita que demostró, escuchen, el hipócrita que demostró mayor fingimiento en la Biblia, ¿cuál fue? Si el que manifestó mayor amor fue el Señor Jesucristo, ¿cuál cree ustedes que fue el mayor de los hipócritas o el que mostró mayor fingimiento? Judas. Judas, quien también era un egoísta consumado o empedernido. ¿Por qué creen ustedes que cuando la mujer le regó el perfume de alabastro a los pies del Señor, él dijo: ¡oh! ¿Pero qué es este desperdicio? Mejor se hubiera vendido este perfume y el dinero se hubiera repartido a los pobres y a los huérfanos. Y los que lo escucharon lo aplaudieron. ¿Cómo sabemos eso? ¿Saben por qué? Porque en el otro evangelio dice que muchos, ahí no decía que Judas, solo Juan nos dice que fue Judas. Pero en otros evangelios nos dice que los discípulos dijeron eso. En otras palabras, ¿saben qué pasó? Los discípulos, tal cual en su inocencia, vamos a decir, se dejaron llevar por la hipocresía de Judas y llegaron a la misma conclusión. Oye, ¿verdad? Pues mejor, es mucho mejor obra ir y darles que comer a los pobres y a los huérfanos y a las viudas. Definitivamente tiene razón. Pero había uno que conocía el corazón y sabía la hipocresía que había detrás de esas palabras. El hipócrita que demostró mayor fingimiento fue Judas. Él fingió devoción a Jesús para lograr sus propios fines egoístas. Su hipocresía fue desenmascarada y su egocentrismo se hizo evidente cuando traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Mire, la hipocresía de Judas fue tal que ni siquiera, aunque el Señor le dijo, ¿recuerdan ustedes en la cena? Se supone que Pedro le hiciera señas a Juan, quien estaba al lado de Jesús, que le preguntara quién era el que lo iba a entregar. Y Juan le hace la pregunta: ¿quién es el que te entrega? Y dice: al que yo moje el pan y se lo dé, ese va a ser. Y mojó el pan, ¿y a quién se lo dio? A Judas. Y entonces después Judas se para de la mesa y el Señor le dice: mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué pensaban los discípulos? Yo creo que él piensa que se trata de dar una limosna o de comprar algo para los discípulos, en fin. O sea, aún el Señor haciéndolo de una manera tan gráfica, ni siquiera los discípulos habían dado cuenta de la hipocresía de este hombre. ¿Se dan cuenta? Miren, mis hermanos, la palabra que se usa aquí para fingimiento, para que entendamos mejor, es la misma palabra de la que nosotros conocemos como actor. ¿Sí? ¿Qué es un actor? Bueno, un actor es un hipócrita, claro. En realidad, cuando nosotros vemos una película, nosotros sabemos que solo es una actuación, no es más nada. Están fingiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los actores, fingir. Y Pablo lo que está diciendo es, bueno, que vuestro amor no sea meramente una actuación. Esa es la idea, más o menos. Y creo que eso hace más sentido para nosotros en nuestros días, ¿no es cierto? Que el amor entre ustedes no sea una mera actuación, sino que sea verdadero. En su comentario sobre este versículo, John Murray dice lo siguiente: si el amor es la suma de la virtud
y la hipocresía es la epítome del vicio, es una contradicción evidente que las dos cosas estén lado a lado. Es decir, o tú eres alguien que ama de verdad o no amas definitivamente. Dicho en otras palabras, o eres creyente verdadero o no lo eres, punto. Las dos no pueden ir de la mano. Tú no puedes decir que amas a Dios verdaderamente y fingir que amas a las personas. No, eso no se puede. O amas de verdad con un corazón puro o eres un vicioso hipócrita. Es imposible que ambos existan al mismo tiempo y en la misma persona. Ahora bien, para que podamos entender mejor el amor verdadero, el apóstol Pablo lo sintetiza bajo dos exhortaciones. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo. La primera exhortación y anhelo de alguien que ha sido objeto del amor de Dios es que ha nacido de nuevo y que ama a Dios, consiste en aborrecer lo malo. El aborrecimiento del mal es el lado opuesto del amor, que por naturaleza propia no puede aprobar lo que es injusto, como dice 1 Corintios 13:6. No se goza de la injusticia. ¿Sí? Una de las primeras cosas que tenemos que tener claras acerca del amor verdadero es que no se goza de la injusticia, del pecado. Todo lo malo es una antítesis de la santidad y por ende la antítesis de la piedad y el amor. Dice Proverbios 9:10, así como el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, dice en el 8:13, es aborrecer el mal. Así que cuando hablamos del amor verdadero, por necesidad tenemos que hablar de un aborrecimiento. No sé si lo habían pensado antes así, pero es la verdad. Cuando estamos hablando del amor verdadero, por necesidad tenemos que hablar de un aborrecer o de un odio. El Hijo de Dios aborrece el mal porque Dios aborrece todo lo malo. Ahora, hay quienes afirman que si Dios es amor, Él por naturaleza no puede aborrecer. No sé si lo han escuchado, incluso en muchos círculos evangélicos. Dios no puede aborrecer. Pero saben, mis hermanos, es exactamente lo contrario. El amor por naturaleza aborrece todo aquello que se contrapone a sus buenos y santos propósitos. ¿Sí? En otras palabras, porque Dios es amor, por naturaleza, Él tiene que aborrecer todo lo que se contrapone a dicho amor. La maldad es el enemigo de Dios y el enemigo del amor. Y es algo que debe aborrecerse con el mismo fervor con que se debe procurar el amor. Así que cuando hablamos del amor verdadero, ¿qué debemos tener presente? Que hemos de aborrecer todo lo que es malo y todo lo que se contrapone a ese amor. El Salmo 97:10 lo resume muy bien. Los que amáis a Jehová, aborreced del mal. Noten lo que dice. Tú amas a Dios, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto aborreces el mal? Hay muchas personas que aman a Dios. Bueno, eso dicen. Entonces la pregunta que tengo que hacerles es, ¿y qué tanto aborreces tu pecado? ¿Sí? Hay personas que dicen que tienen una relación con Cristo. Y la pregunta que tengo para hacerles es, ¿y cuál es tu relación con el pecado? ¿Sí? No pueden ir las dos de la mano. No puede ser. El cristiano que ama con amor genuino también está dispuesto a aborrecer lo malo con toda sinceridad. A causa de su gran amor por Dios, David dijo con determinación en el Salmo 101:4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. El creyente fiel no puede llegar a algún arreglo con la maldad, sino que evitará tener contacto con ella en cualquier forma y grado. El creyente verdadero no es aquel que está jugando con el fuego a ver hasta dónde puede aguantar sin quemarse. No, es aquel que huye por completo. De hecho, el arrepentimiento verdadero, miren esta conexión tan interesante.
El arrepentimiento verdadero consiste en aborrecer el pecado por ser una ofensa contra Dios o contra el amor y aborrecerse a sí mismo a causa de su pecado. Miren cómo dice el salmo que por excelencia nos habla del arrepentimiento, Salmo 51, versículos 3 al 5. Porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que, volvemos al punto. No puedes decir que has experimentado un arrepentimiento verdadero donde no hay un aborrecer el pecado. O no puedes decir que amas al Señor cuando todavía te gozas en el pecado. Job había confesado antes lo mismo. De oídas te había oído. Y después de todo el sufrimiento que pasó, a eso aumentarle todo lo que los amigos lo angustiaban, pero después de que el Señor se le revela, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Ese es el arrepentimiento verdadero. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aunque el apóstol Pablo luchó contra el pecado, en esa misma carta a los romanos, Pablo ya había confesado lo siguiente en Romanos 7, versículos 14 al 15. Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo. Sí, mis hermanos, el creyente vive en una incongruencia todos los días. ¿Cuál es esa incongruencia? Que no hace lo que entiende. ¿Cómo así? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Escuchen esto. Pablo no está diciendo que él ama el pecado. No, eso no es lo que está diciendo. Pablo está diciendo que no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. O sea que Pablo, por naturaleza, ahora, por su naturaleza regenerada, aborrecía el pecado. Pero había una contradicción en su carne. ¿Cuál era? Que muchas veces lo llevaba a hacer eso que aborrecía. Pero lo aborrecía. O sea, en otras palabras, el hecho de que aún Pablo tuviera un remanente de pecado, eso para nada lo justificaba. Al contrario, lo aborrecía. Lo aborrecía porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero o aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿verdad?, hallo esta ley, que el mal está en mí. En otras palabras, cuando los creyentes recaen en el pecado, su hombre interior que está revestido de piedad, amor y santidad divinas, lo desaprobará con resolución absoluta. Es por eso que luego les clama en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta? Pablo no estaba conforme con el pecado. Aunque él sabía que mientras estuviera en este cuerpo de muerte, él iba a pecar, no por eso estaba conforme. Él lo aborrecía. Y se aborrecía a sí mismo, como vemos en esta expresión, miserable de mí. Y Judas amonesta a los creyentes de este modo. En Judas, versículos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos ¿en qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia. En otras palabras, muestren su amor con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y esto llama la atención, porque Judas nos está invitando a salvar, a tener misericordia de otros, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice junto con eso?
aborrezcamos aún la ropa contaminada por su pecado. En otras palabras, cuando testificamos a los no salvos, debemos tener cuidado de que nuestro celo por ganarles no permitamos que de alguna manera seamos atraídos hacia los pecados de los que ellos necesitan ser libertados. ¿Sí? Cuando Pablo dice que a los judíos se hizo judío, a los griegos griegos y a todos me echó un poco para ganar de todos, ¿verdad? No era que Pablo se iba a la cantina a tomar con ellos. No, eso no es lo que está diciendo. Porque, mire, hay personas que han malinterpretado estos textos que de veras han errado demasiado. Han errado demasiado. No se trata de ir a esos lugares. No. Se trata de sí, mostrarles misericordia, tener amor con ellos, pero tengan cuidado también de sus prácticas. Bien, hermanos, rápidamente ya hablamos algo acerca de esa parte negativa, ¿no? De lo que consiste el amor, y es aborrecer lo malo. Y rápidamente, aquí antes de pasar al otro punto, aún entre los paganos, Corinto era conocida como la ciudad del pecado. Ustedes saben, bueno, aquí el pastor Ricardo ya llevamos un buen tiempo en la serie de los Corintios, ya está en la segunda epístola. Pero ustedes saben que Corinto era conocida por una ciudad de pecado, ¿no? Y muchos creyentes en la iglesia de ese lugar tenían una gran dificultad para abandonar sus hábitos de la vida vieja. Tenemos el caso, por ejemplo, del joven que pues estaba con su madrastra y todo eso, ¿no? Pablo, ¿cuál fue la advertencia de Pablo? En ese contexto de impiedad, en ese contexto de inmoralidad, de idolatría, ¿cuál fue el mandamiento? No solo el consejo, ¿cuál fue el mandamiento del apóstol ante esa realidad pecaminosa? En 1 Corintios 6, 18, dice, huid. O sea, no vamos a negociar nada con el pecado. No vamos a tolerarlo. Huir. Y ahí hace mención de algunos pecados, entre otros la fornicación. Huir de tales cosas. El apóstol mismo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, está hablando en términos de amor otra vez, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y cuál fue el mandamiento de Pablo para esta gente también? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El amor verdadero por naturaleza, ¿qué hace? Huye de esas cosas. Y Pablo repitió ese mismo consejo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es imposible, mis hermanos, seguir la justicia y amar a Dios como al prójimo al mismo tiempo que toleramos lo malo. Puesto que tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, hemos de ser como Él en amar la justicia y aborrecer el pecado. Hemos de amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Pero en segundo lugar, el apóstol en la tercera parte del versículo 9 de Romanos 12 nos dice que seguir lo bueno. Entonces, el amor verdadero, ¿qué hace? Aborrece lo malo, pero no solo aborrece lo malo, también sigue lo bueno. Sigue lo bueno. Y el verbo que se utiliza aquí es cola, que significa coma o engrudo, para pegar, ¿no? Para pegar cosas. Y se aplicaba también a cualquier clase de vínculo, ya fuera físico, emocional o espiritual. En otras palabras, mis hermanos, como siervos de Jesucristo, nosotros estamos llamados no solo a aborrecer lo malo en un sentido negativo, sino que en un sentido positivo hemos de adherirnos, vincularnos a todo lo que es bueno.
a todo lo bueno, aquello que por naturaleza propia es correcto y digno. Mire cómo dice el apóstol en Filipenses capítulo 4, versículo 8, definiendo lo que es bueno, porque alguien puede decir, ¿qué es lo bueno? Mire lo que dice Pablo en Filipenses 4, 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. O, en otras palabras, debemos seguir en eso. Y llama la atención en esto. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Y yo les pregunto, cuando ustedes pecan, cuando ustedes saben que están pecando, ¿ustedes buscan hacerlo a la luz de las demás personas? ¿Ustedes cuando están en algún pecado, ustedes se sienten bien en lo que hacen? ¿Por qué? Porque eso por naturaleza ya nos define lo que es bueno. Si yo estoy haciendo algo que es vergonzoso, si yo estoy haciendo algo que es reprochable, si yo estoy haciendo algo que no puedo hacer libremente delante de los otros, eso está mal. Eso es pecado. Y Pablo nos exhorta a hacer exactamente lo opuesto, a todo lo puro, lo amable, lo honesto, lo verdadero y lo que es de buen nombre. En otras palabras, aquello que no me reprocha. En 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, el apóstol da una instrucción similar. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Es claro entonces, mis hermanos, que el hacer lo bueno, el seguir lo bueno y el abstenerse o el aborrecer de lo malo requiere de usar un discernimiento, de hacer una evaluación consciente de todas las cosas, de tal modo que podamos decidir con base en el juicio, no de tus propias conclusiones, no de lo que tú crees que está bien o no, sino en base al juicio de la palabra de Dios, cuáles son esas cosas que vamos a rechazar y cuáles son esas que vamos a seguir. Ya tenemos aquí todo el consejo de Dios, no tenemos excusa para saber qué está bien y qué no. Como Pablo ya lo ha explicado, la clave para hallar y seguir lo bueno está en que no nos conformemos a este mundo. Lo veíamos en la mañana también. No nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y otra vez, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tan cómodos nos estamos sintiendo en este mundo, no? Porque si nos sentimos muy cómodos, si no queremos abandonar nada que sea de este mundo, o si el mundo nos proporciona la felicidad que se supone que debemos encontrar en Cristo, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema serio. A medida que nos separamos de las cosas del mundo y nos saturamos con la palabra de Dios, la manera en que nosotros como hijos amados de Dios podemos, esta es la manera en que nosotros como hijos amados de Dios podemos ejercitarnos en el amor verdadero, aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno. Escuchen esta exhortación de Juan para los creyentes. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ahora escuchen estas palabras de aliento, capítulo 4, versículos 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no somos mejores que los de afuera, no somos mejores que los del mundo, no. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, pero no solo sintió amor, afecto, no, lo demostró con hechos. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados. Miren, mis hermanos, este es el mayor estímulo que nosotros tenemos para amar al Señor y para amarnos los unos a los otros. Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. En eso consiste el amor. Y el amor se demuestra con hechos, no solamente de palabras o con romanticismos. Y luego exhorta en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, o sea, pues ya saben, con Cristo, enviándolo a morir por nosotros, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Pero cómo? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Sin fingimiento, sin hipocresía, no siendo meros actores y pretendiendo ser lo que no somos, no, sino entregarlo todo, tal como Cristo lo hizo por nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque yo sé que esto nos confronta. Esto nos confronta y qué bueno que es así, pero gracias a Dios también por Cristo, quien ya nos amó y lo demostró con hechos, y por su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para amar como Él nos amó. Y tú, amigo, que escuchas esta predicación, tú no puedes amar verdaderamente porque el amor de Dios no ha sido derramado en ti. No, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que mientras estés lejos de Dios, vas a estar lejos del amor verdadero. No importa que tan bien te portes o cuánto quieras a tu familia, si no has nacido de Dios, no puedes amar genuinamente porque Dios es el amor verdadero. Cualquier otra motivación, por noble que parezca, es egoísmo puro. Pero si vienes a Jesucristo en fe y te arrepientes de tu vida de pecado, entonces experimentarás el amor de Dios en tu vida, de tal manera que puedas amar a Dios y al prójimo verdaderamente. Oremos. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, por enseñarnos esta verdad tan excelente y clara en las Escrituras. Pero a la vez, Señor, para confesar cuán cortos nos quedamos. Confesar que muchas veces somos egoístas, que no amamos de verdad, que no hemos respondido como debiéramos a ese amor de Cristo. Perdónanos, Señor, te rogamos, en su nombre. Y te rogamos, oh Dios, por Cristo y por el poder de tu Espíritu en nosotros, que nos capacites cada vez más, que estas palabras no sean solamente para admirar, sino que tu Espíritu Santo las selle en nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos poner en práctica las obras de Dios, de tal manera que podamos vivir en ese amor. Te lo pedimos, oh Dios, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de aquellos que tampoco lo han experimentado todavía. En Cristo te rogamos estas cosas. Amén.